Muy buenas noches. Este es un podcast de mi proyecto para el trabajo de transdisciplina. Pretendo relacionar la psicología y la filosofía. Cabe recordar que la psicología es realmente un tema que nace tanto de la filosofía como del método científico. A continuación, procederé a explicar mis puntos sobre cómo se relacionan ambas disciplinas. Para entender cómo se relacionan la filosofía y la psicología, es esencial mirar al pasado. La filosofía tiene una historia de miles de años, mientras que la psicología como disciplina científica es relativamente nueva. Sin embargo, sus orígenes están profundamente entrelazados. En la antigua Grecia, filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles ya reflexionaban sobre temas que hoy consideramos psicológicos. Cabe mencionar que sería Platón quien de primera vez mencionaría el término de alma, el cual en la psicología, más adelante, sería relacionado al término alma. Sócrates, por ejemplo, se preocupaba por las cuestiones éticas y cómo llevar una vida virtuosa. Platón, por su parte, como ya dije, introdujo el concepto de alma y dividió psique humana en tres partes: la racional, la emocional y la apetitiva. Cabe mencionar que Platón fue aquel que introdujo el mito sobre el caballo alado, el cual consistía en explicar que tenemos tres tipos de pensamientos a lo largo de la toma de decisiones. Nosotros mismos tomamos una decisión, pero hay dos caballos que guían nuestro carro, el cual sería nuestra mente. El caballo 1 sería el caballo racional, el frío, el cual solo toma decisiones bien pensadas, mientras que el otro caballo sería el pasional, aquel que nos lleva a los caminos que deseamos recorrer. Sin embargo, es más rápido y menos pensado. Aunque estas ideas no se basaban en experimentos como lo hace la psicología moderna, sí fueron los primeros intentos serios de entender el comportamiento humano. Luego tenemos a Aristóteles, quien fue quizás el filósofo más influyente en el desarrollo de la psicología. Su obra, De Anima, sobre el alma, puede considerarse uno de los primeros tratados psicológicos. Aristóteles definió el alma como el principio vital que anima el cuerpo, o sea, puesto en un término más grosso, que nuestro cuerpo es solo un conducto de nuestra mente, y propuso que todas las criaturas vivas, desde las plantas hasta los humanos, poseen algún tipo de alma, aunque solo los seres humanos tienen la capacidad de razonamiento. Este interés por comprender el funcionamiento interno de los seres vivos sentó las bases para lo que más adelante, en los siglos, consideraríamos como psicología. Durante estos siglos, la psicología permaneció como una rama de la filosofía. Filósofos medievales como Santo Tomás de Aquino también reflexionaron sobre la mente, el alma y el conocimiento, influenciados por las ideas aristotélicas. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó en el siglo XVII, con René Descartes. Descartes es famoso por su declaración cogito ergo sum, pienso y luego existo. Pero su impacto en la psicología fue aún mayor por su teoría del dualismo mente y cuerpo. Según Descartes, la mente y el cuerpo son dos sustancias separadas. La mente es inmaterial y controla el cuerpo, mientras que el cuerpo es material y opera en el mundo físico. Este dualismo influyó en la forma en que se entendió la mente durante siglos. No sería hasta el siglo XIX que la psicología se estableció como una disciplina científica independiente. En 1879, Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología en Leipzig, Alemania, marcando el nacimiento de la psicología experimental. A partir de entonces, la psicología comenzó a alejarse de la especulación filosófica y adoptó métodos científicos para investigar los procesos mentales. Cabe mencionar que en el siglo de Wundt estarían naciendo ramas como la física, la biología, las cuales fueron las que sentaron las bases del método científico. Pero como veremos, muchos de los problemas filosóficos continuaron presentes hasta la nueva ciencia. Ahora que conocemos los antecedentes históricos, veamos cómo la psicología y la filosofía se diferencian en sus métodos, pero también cómo siguen estando profundamente conectadas. La principal diferencia entre ambas disciplinas radica en su enfoque y metodología. La filosofía, como mencionamos antes, se basa en la reflexión crítica, el debate de ideas y el análisis conceptual, siendo más objetiva. Los filósofos no necesariamente buscan datos empíricos como lo busca la ciencia, sino que trabajan con la lógica y la argumentación para llegar a conclusiones. Preguntas como ¿qué es la justicia?,
¿qué significa ser feliz? O ¿existe libre albedrío? Son típicas preguntas de la filosofía. Para responderlas, los filósofos constituimos a teorías, a menudo basadas en la abstracción, sin necesidad de realizar experimentos. En cambio, la psicología, especialmente desde el siglo XIX, ha adoptado un enfoque empírico. Los psicólogos usan la observación, la experimentación y el análisis de datos para investigar el comportamiento de los procesos mentales. Recuerdo que la psicología realmente nace como ciencia a partir de la física y la biología. Piensa en los experimentos de Pavlov con los perros o en los estudios de Sigmund Freud sobre el inconsciente. La psicología busca explicaciones basadas en pruebas concretas, a menudo replicables y medibles. Sin embargo, esta diferencia metodológica no significa que no haya similitudes. Ambas disciplinas comparten un interés central: comprender al ser humano. La psicología investiga cómo pensamos, sentimos y actuamos, mientras que la filosofía se ocupa de preguntas más amplias, como la naturaleza del conocimiento o la moralidad. Pero ambas intentan desentrañar los misterios del ser humano desde ángulos distintos. Además, existen áreas donde se produce un diálogo constante entre filosofía y psicología. Por ejemplo, la filosofía de la mente sigue siendo una rama importante de la filosofía contemporánea y se ocupa de temas como la conciencia y la naturaleza de la mente, los cuales son fundamentales para la psicología cognitiva y la neurociencia. ¿Qué significa estar inconsciente? ¿Qué es el yo? Estas preguntas están en el corazón tanto de la filosofía como de la psicología. De hecho, la pregunta de qué es el yo es muy de psicoanálisis. También está el tema del libre albedrío, un tema de debate que ha estado presente desde los tiempos de los filósofos. En psicología, este tema se manifiesta con los estudios sobre la toma de decisiones y el control de comportamiento. ¿Somos realmente libres para elegir nuestras acciones o estamos condicionados por factores biológicos, sociales o ambientales? Desde el conductismo de Skinner hasta la psicología cognitiva, el debate sigue vivo, y las respuestas que se buscan en ambos campos, aunque diferentes, a menudo se complementan. Vamos a profundizar ahora en algunos de los temas más importantes donde la filosofía y la psicología coinciden, y cómo los abordamos en la actualidad. Empecemos por el concepto de la mente. El concepto de la mente ha sido uno de los temas centrales tanto en filosofía como en psicología. Desde la dualidad mente-cuerpo de Descartes hasta las teorías modernas del funcionalismo en filosofía y los enfoques neurocientíficos en psicología, la mente sigue siendo un campo de debate. Hoy en día los psicólogos cognitivos estudian los procesos mentales como la percepción, el pensamiento, el aprendizaje y la memoria, mientras que los filósofos de la mente siguen preguntándose si la mente es puramente física o si tiene componente intermaterial. La pregunta de si las máquinas podrían llegar a tener mente consciente es también un área donde las ambas disciplinas convergen, especialmente en el estudio de la inteligencia artificial. Otro tema interesante es el libre albedrío y el determinismo en filosofía. Los debates sobre si nuestras acciones son realmente libres o están predeterminadas han sido una constante. Mientras tanto, la psicología ha investigado cómo las personas toman decisiones y qué papel juegan factores como la genética, el entorno o las emociones. La psicología conductista, por ejemplo, argumenta que nuestras acciones están condicionadas por estímulos externos, mientras que enfoques más modernos como la psicología cognitiva sugieren que tenemos cierta autonomía para elegir nuestras acciones. La ética es otro terreno común. Desde los estoicos hasta Kant, los filósofos han reflexionado sobre cómo debemos actuar y vivir. Estas ideas éticas se reflejan en la psicología moderna, especialmente en campos como la psicología clínica y la terapia cognitivo-conductual, conocida como el TCC. La TCC, por ejemplo, toma inspiración de la filosofía estoica, enseñando a las personas cómo gestionar sus pensamientos y emociones de manera racional. La relación entre las emociones y el bienestar, un tema central en filosofía de la felicidad, también es clave en la psicología positiva, que se centra en estudiar qué factores contribuyen a una vida plena. Finalmente, el significado de la vida es un tema tanto filosófico como psicológico. Filósofos existencialistas como Jean-Paul de Sartre y Albus Camus hablaron del absurdo de la vida y la necesidad de crear nuestro propio significado.
En psicología, las teorías humanistas como la de Carl Rogers o Abraham Maslow sugieren que la autorrealización es el sentido de propósito con fundamentales para la salud mental y el bienestar. Recordemos que Maslow fue aquel que creó la pirámide del bienestar. Hoy en día, las terapias existenciales ayudan a las personas a enfrentar problemas relacionados con el sentido de la vida, uniendo la perspectiva filosófica y psicológica. A lo largo de este pequeño episodio, hemos recorrido siglos de historia, desde los primeros filósofos griegos hasta los psicólogos contemporáneos, y hemos visto cómo la filosofía y la psicología han dialogado y se han influenciado mutuamente. Aunque sus métodos y enfoques pueden ser diferentes, ambas disciplinas comparten una misma pasión: comprender la mente y el comportamiento humano. La filosofía nos invita a cuestionar y reflexionar, mientras que la psicología busca respuestas empíricas a través de la observación. Juntas nos ofrecen una visión más completa de quiénes somos, cómo pensamos y cómo vivimos. Agradezco tu atención a la hora de escuchar este podcast y me limito a agradecer que tuvieras atención. Te he hablado yo y deseo que tengas una muy buena noche, o tarde o día.